Aleluya, qué bueno estar aquí de nuevo en la casa del Señor. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y contento de poder abrir la palabra de Dios y ver las verdades que Dios tiene para nosotros. En esta mañana vamos a Filipenses, el capítulo 2, y hemos estado estudiando el libro de Filipenses. La semana pasada, gracias a Dios, pudimos terminar el capítulo 1 y en esta mañana, en este día, vamos a comenzar el capítulo 2. Y antes de comenzar, ¿verdad?, quiero expresar mi agradecimiento por esta iglesia y por lo que el Señor está haciendo, no solamente en la vida de ustedes, pero también en la vida de la iglesia, y cómo el Señor nos está ayudando a crecer juntos, a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Dios, y cómo el Señor también está utilizando a hermanos y a esta iglesia para poder ser de bendición y de ayuda a otros hermanos. Y todo comienza con la palabra de Dios. Todo se basa en la palabra de Dios, en nosotros conocer verdaderamente quién es Dios, en nosotros conocer la grandeza de Dios, en nosotros conocer el amor y la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios en nuestras vidas es la que nos lleva a nosotros querer amar a Dios, a nosotros querer amar a otros, a nosotros querer servirles a otros. Y estoy hablando de eso porque todavía está ese fuego en mi mente y en mi corazón escuchando una enseñanza acerca de Jonathan Edwards y cómo la vida de él estuvo apasionada de la gloria de Dios. Y todo lo que él hacía, él no tomaba una sola decisión en su vida si esa decisión no iba a traer gloria a Dios. Pero ese punto de vista de él comenzó él estudiando las Escrituras y viendo la gloria de Dios en la palabra de Dios. Y eso lo motivó a él a vivir de esa manera, y que ese sea nuestro deseo en esta mañana, que cuando nosotros estemos expuestos a la palabra de Dios, que nosotros con humildad escuchemos y que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros entendimientos, para nosotros poder entender las grandezas de nuestro Dios. En esta mañana vamos a introducir 3 elementos claves para la unidad. Y vamos a estar aquí en el libro de Filipenses, y en un momentico vamos a leer los versículos del 1 al 4, pero vamos a orar en esta mañana y vamos a quietar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, en el silencio y la tranquilidad de estos segundos ahora, Señor, que tú aquietes nuestros corazones, nuestras mentes, y que tú también, Señor, pues ablande nuestro corazón, Señor, para que al recibir tu palabra, Señor, tu palabra caiga en un terreno que ya está preparado, un corazón preparado, humilde, tierno, para escuchar tu palabra y, Señor, para actuar de acuerdo a lo que escuchamos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, necesitamos tu ayuda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuenta la historia en un almuerzo presidido por el señor Mark Young, un gobernador de Hong Kong. Se dice que una dama fue invitada, entre los invitados, una dama fue invitada a este distinguido almuerzo. Y dice que la señora se sintió un poco vejada, en otras palabras, se sintió baja, desconsiderada, al descubrir que ella estaba sentada en un extremo de la mesa y que el presidente no la sentó a ella, pues, cerca del anfitrión del almuerzo. Dice que al terminar este almuerzo, esta comida, ella se acercó al señor Mark y le dijo con sequedad: según parece que usted no se cuida bien donde usted pone sus invitados. Usted debe asegurarse de que esos invitados importantes estén en los mejores lugares. Señora, replicó el gobernador y dijo: escuchen, a la gente
realmente importante, no le interesa el sitio donde se sienta. Y sucede que a veces, quienes se interesan por el sitio no son importantes. Repito, a la gente realmente importante no le interesa el sitio donde se sienta. Y sucede a veces que quienes se interesan por el sitio no son tan importantes. Y esto no es simplemente una historia y una lección que podemos aprender de esta comida, de este almuerzo, sino que es una verdad bíblica acerca de lo que vamos a escuchar en esta mañana, que es la unidad. Donde nosotros debemos mantener la unidad en la iglesia de Dios. Donde nosotros somos llamados a servir juntos, unánimes, en un mismo espíritu. Donde el mismo Cristo, nuestro Salvador, habla acerca de la unidad. Donde Cristo habla cómo nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, la unidad debe marcar nuestras vidas. Si usted puede buscar en Juan capítulo 17, y hay tantos pasajes, pero solamente vamos a ver este en los evangelios, donde en Juan 17, Cristo habla precisamente de la unidad acerca de sus discípulos, de sus seguidores, de sus hijos. Y dice en el versículo 20 de Juan 17, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Cristo dice a su Padre, no solamente estoy orando y rogando por mis discípulos, aquellos que ya han creído y confiado el Evangelio, ¿verdad? Pero yo oro por aquellos también que van a creer en mí en un futuro. Es el versículo 21. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean, ¿qué? Uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Escuche bien ahora. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cuál es el propósito de Cristo orando por sus discípulos? Por aquellos que iban a creer en Él. De que ellos se mantuvieran unidos, sirviendo en unidad, andando en unidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debemos nosotros luchar y mantener la unidad en la iglesia? Porque el versículo 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si el mundo va a ver una iglesia que está siguiendo a Cristo, una iglesia donde Cristo es el centro, debe ser una iglesia que practica y mantiene, ¿qué cosa? La unidad. El apóstol Pablo habló de esto también, en diferentes epístolas y cartas. Mira Efesios 4, lo que dice el apóstol Pablo acerca de la unidad. Dice Efesios 4, el versículo 1, dice así, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Dice, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Dice, solícitos, en otras palabras, hacer el esfuerzo en guardar, ¿qué cosa? Dice, la unidad de ¿qué? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. No solamente andar con humildad y mansedumbre, no solamente soportándonos unos a otros en paciencia, sino solícitos en guardar la unidad. Dice, un cuerpo, versículo 4, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Dice el apóstol Pablo, no solamente Cristo mencionó de la unidad, pero el apóstol Pablo ahora nos exhorta y nos habla de nosotros ser solícitos, de nosotros guardar, de nosotros enfocarnos, de nosotros esforzarnos en mantener la unidad en el vínculo de la paz, en paciencia, en mansedumbre y con humildad. Es ese llamado de Cristo. Es el llamado de Pablo en esta mañana. En nosotros no afanarnos por ser tan importante que rompemos la unidad. En nosotros no afanarnos, en nosotros creernos y hacernos más importantes que otros, porque vamos a romper la unidad en la iglesia. Mire, el enemigo va siempre a querer infiltrar la discordia y el conflicto en el pueblo de Dios. Y probablemente aquí el apóstol Pablo se esté dando cuenta que en la iglesia aquí en Filipos a lo mejor haya un veneno que se llama la discordia, conflictos, desacuerdos muchas veces que se estaban infiltrando en la iglesia. Por eso al final del capítulo 1 de Filipenses, bueno, el apóstol Pablo dice, como vimos la semana pasada, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No estamos hablando aquí de problemas teológicos, no estamos hablando aquí de diferencias doctrinales, si podemos decirlo así. Estamos hablando de algo que sutilmente se puede infiltrar en la iglesia. Y escuche bien, y puede hasta acabar y destruir la iglesia. Por eso Pablo lo menciona aquí en el capítulo 1, lo menciona en el capítulo 2, y más adelante nos va a dar el ejemplo de Cristo, nos va a dar el ejemplo de Timoteo, nos va a dar el ejemplo de Epafroditos, de cómo ellos sirvieron a Cristo en humildad. Piensen esto por un momento. ¿Qué sucede cuando existe discordia o desacuerdos en sus relaciones personales? ¿Qué sucede cuando existen conflictos y discordias en su matrimonio? Entre el esposo y la esposa. ¿Qué sucede cuando existen conflictos entre los padres y los hijos? ¿Qué sucede cuando existe algún conflicto entre familias? ¿Qué sucede cuando existen algún desacuerdo, algún conflicto, alguna discordia en su trabajo con un compañero de trabajo? ¿Cómo se siente usted? ¿No se rompe esa unidad, verdad? ¿No hay hay una fractura en esa unidad donde en vez de trabajar juntos, unidos, unánimes, en un mismo espíritu, en una misma pasión, con un mismo deseo, vemos como la discordia y el conflicto rompe esas relaciones? Y no es diferente para el pueblo de Dios. Y debemos atender de inmediato cuando discordia o a lo mejor conflicto se quieren infiltrar en la iglesia de Dios. Déjame ilustrárselo de esta manera. Es como si yo tuviera en mis manos una funda y en la funda yo tuviera un montón de bolas de metal. Yo pongo todas estas bolas de metal en esta funda y ahora tengo todas las bolas de metal juntas en una funda, y la funda es la que contiene, ¿verdad? La que mantiene juntas estas bolas de metal. Pero vamos a suponer que yo abra la funda y yo ponga un imán dentro de esa funda. ¿Qué va a pasar con esas bolas de metal que están contenidas en esa funda? Bueno, ese imán dentro, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Bueno, va a atraer, va a ejercer una presión en todas esas bolas de metal que en vez de quedarse pegadas a la funda, van a pegarse ¿a qué ahora? A ese imán. Y en vez de las bolas de metal estar juntas en esa funda que la contiene, están ahora unidas por ese imán.
Y para nosotros aquí en la iglesia, ese imán es ¿quién? Es Cristo, quien nos une. Estamos en una iglesia que contiene el cuerpo de Cristo, pero estamos verdaderamente unidos por ese imán que es Cristo a través del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo nos va a dar a nosotros tres claves, tres elementos claves para nosotros mantener la unidad, tres elementos claves para nosotros combatir las cosas que quieren destruir la unidad. Tres elementos claves que nos van a ayudar a mantener, a esforzarnos, a seguir y mantener la unidad en la iglesia. Y Pablo exhorta aquí a los de Filipos a servir con humildad y con un deseo de ayudarse los unos a los otros. Y de la misma manera el apóstol Pablo nos advierte a nosotros, los creyentes, que nosotros debemos mantener y desear por medio de la humildad, y esto va a ser posible a través de tres cosas: sirviendo con otros, estimando a otros y estar interesados por otros. Vaya conmigo a Filipenses 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Mire Filipenses capítulo 2 y mire los versículos del 1 al 4 lo que dice. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, dice, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo, dice Pablo. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y hay tantas cosas y hay tantas verdades prácticas en este pasaje. Pero antes de entrar a eso, Pablo aquí nos va a dar en el versículo 1 y parte del versículo 2, Pablo nos va a dar a nosotros un argumento bíblico, un argumento teológico del por qué nosotros debemos actuar de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos. Sería fácil para nosotros saltar el versículo 1 y comenzar en el versículo 2, donde habla de las cosas prácticas que nosotros debemos hacer el uno con el otro. Sería fácil saltar y comenzar a hablar, ámense los unos a los otros, manténganse unidos, vean a los demás como superiores a ustedes mismos. Pero la verdad es que lo práctico sale de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en el versículo 1. Porque el apóstol Pablo nos va a dar 4 razones y 4 motivos del por qué nosotros debemos mantener la unidad. Y el apóstol Pablo va a crear aquí, escuche bien, porque si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender los versículos 2, 3 y 4. Porque Pablo aquí nos va a dar 4 motivos y nos va a presentar un argumento bien sólido, un argumento con profundidades teológicas y bíblicas acerca de Dios, que cuando usted llega al versículo 2, 3 y 4, usted va a decir, oh, wow, pero qué fácil es hacer eso. Pero primero tenemos que comenzar con Dios. Porque si no comenzamos con Dios, si no comenzamos en la Biblia, ¿usted sabe lo que va a pasar? Nosotros vamos a hacer las cosas mecánicamente. Vamos a hacer las cosas sin ningún propósito. Vamos a hacer las cosas pensando que nosotros podemos hacerlas por nuestras propias fuerzas. Vamos a hacer las cosas y nos vamos a envanecer pensando, oh, wow, mira lo que yo puedo hacer. Y no es así. Es a través de Dios. Es a través de su Espíritu. Así que mire cómo comienza el versículo 1 de Filipenses 2. Dice, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo. Dice, si algún consuelo, si alguna comunión, si algún afecto, si alguna misericordia. Dice, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí?
¿Qué significa esto de por tanto? ¿Por qué el apóstol Pablo comienza con esa frase, por tanto? Podemos traducir esa frase mejor, en vez de por tanto, podemos decir por eso. O podemos decir puesto que. Y las 4 razones que el apóstol Pablo nos va a dar, él está diciendo, puesto que 1, puesto que número 2, puesto que número 3 y puesto que número 4, entonces por esas razones y motivos es que nosotros entonces podemos hacer lo que resta. El versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo no está diciendo si es que hay, sino que él está afirmando y asegurando que sí que lo hay. Y por esa razón dice él, puesto que hay alguna consolación en Cristo. En otras palabras, esa palabra consolación es estímulo, ayuda, exhortación. Es la palabra en el original que se usa paraklesis, que significa ayudador, que significa alguien que está a tu lado ayudándote. Y el apóstol Pablo dice, puesto que hay una consolación, un estímulo, una ayuda, alguien que nos conforta, alguien que nos ayuda, alguien que está a nuestro lado, alguien que nos sustenta, alguien que nos guarda, alguien que nos guía. Ese es Cristo, nuestro ayudador. Puesto que en Cristo existen todas estas cosas, ¿no debe eso motivarnos a mantener la unidad? ¿No debe eso motivarnos como creyentes a ver a otros superiores que nosotros mismos? ¿No debe la ayuda de Cristo, la exhortación, el estímulo de Él, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que abrió el camino hacia Dios, aquel que vino a este mundo y murió por nuestros pecados, aquel en el cual nosotros podemos tener vida eterna, gozo abundante, aquel que nosotros podemos tener seguridad de salvación en Cristo? No es que si hay consolación, es que puesto que verdaderamente existe en Cristo, podemos nosotros entonces hacer lo que resta. ¿No debería eso motivarnos a nosotros a ayudar y ayudarnos los unos a los otros? Y Pablo le está hablando aquí a creyentes, a aquellos que están en Cristo, aquellos que han puesto su confianza en Cristo, aquellos que saben con seguridad que están en Cristo. Y por lo tanto, en que estamos en Cristo, Cristo entonces, para nosotros sus hijos, es nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestra guía. Y eso debe ser una razón, un motivo para nosotros entonces mantener la unidad. El texto sigue diciendo, dice, puesto que hay alguna consolación, una ayuda, un consuelo, dice, en Cristo. Dice, si algún consuelo de amor. En otras palabras, puesto que existe, puesto que hay un consuelo de amor. Esa palabra consuelo habla de un estímulo, de un aliento, de un amor fraternal, de un compañerismo cristiano. Esa palabra es bien interesante porque habla no solamente de consuelo, escuche bien. Esa palabra ahí habla de una ternura. Esa palabra ahí habla como si alguien viniera y susurrara a los oídos palabras de consuelo, de amor y de aliento. Es como yo venir a mi hermano Eli y en un momento de dificultad, no reprocharlo a él, sino venir, hermano, mira, gracias Juan. Eso es lo que significa eso. Pablo no está reprochando aquí a los de Filipos. Él no te dice, ustedes. No. Dice, puesto que existe
tu Salvador, y tú que dices que eres creyente, que estás en Cristo. Cristo es tu ayudador, tu paracleto, el que está al lado tuyo para ayudarte. Y no solamente eso, sino que viene al lado tuyo y te susurra palabras de alientos, palabras de amor, palabras de compasión, palabras de ayuda. Y eso es algo maravilloso, porque eso solamente sucede en una relación en Cristo. Eso es una bendición que tenemos, escúcheme bien, eso es una bendición que tenemos aquellos que hemos puesto nuestra confianza completamente en Cristo. Donde Cristo no solamente es nuestro ayudador, es nuestro consuelo, no solamente nos sustenta, pero también nos susurra palabras de amor y de aliento. ¿Esto no debe motivarlo a usted a mantener esa unidad, esa relación cercana con sus hermanos? De que no es mi propia agenda que yo quiero hacer, no es yo mostrarme importante, sino cuando yo vea una necesidad de la manera en que Cristo se relaciona conmigo, y es todo eso para mí, que yo debería automáticamente transferir eso a otros. Si eso no lo motiva a ustedes, si eso no te motiva a ti a hacerlo, no sé qué lo va a hacer. Si eso no nos motiva a nosotros a actuar de esa manera, ¿qué lo va a hacer? A nosotros querer mantener la unidad del Espíritu, a nosotros ser obedientes a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando nosotros no mantenemos la unidad y trabajamos juntos, estamos violando lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces nosotros pensamos cuando pecamos que estamos violando un sistema. O que estamos pecando en contra de una tradición. O que estamos pecando en contra de la iglesia. O que estamos violando o pecando las cosas o en contra del pastor. Y eso es, todo está desenfocado, equivocado, porque no pecamos en contra de un sistema, tradición, pastor o iglesia. Pecamos cuando desobedecemos, pecamos en contra del Dios mismo. Y nosotros somos llamados por Dios a través del Espíritu Santo a que nosotros, porque tenemos consuelo en Cristo, porque Cristo es nuestro ayudador, porque Él susurra palabras de aliento a nosotros y nos ayuda y nos conforta en nuestras necesidades, que nosotros ahora demostremos esas cosas que recibimos de nuestro Salvador. Pero el apóstol no se queda ahí, sino que dice el versículo 1, míralo bien, dice: puesto que hay alguna consolación en Cristo, sí lo hay. Puesto que hay algún consuelo de amor, sí lo hay. Ahora habla acerca del Espíritu Santo, dice: puesto que hay alguna comunión del Espíritu. En otras palabras, es esa palabra koinonía, que quiere decir compañerismo, asociación, una asociación íntima con el Espíritu de Dios. Muchos de ustedes han estado, ¿verdad?, en fiestas y reuniones y lugares donde, bueno, usted se reúne con su familia. Y muchos le llaman, ¿verdad?, o hay una koinonía. Bueno, eso lo único que significa es que hay un compañerismo, ¿verdad? Hay una asociación. Usted está con las personas, usted se asocia con las personas, usted puede hablar con las personas, usted puede relacionarse con las personas, usted puede tener comunión con las personas en el grupo donde usted se está desenvolviendo en ese momento. Y de la manera que hay esa comunión con otras personas, dice aquí que para el cristiano existe una comunión, una asociación íntima con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que abre los ojos para entender el Evangelio. Es el que nos regenera, el que nos sella, nos garantiza la vida eterna,
vive en la vida de los creyentes, santifica nuestras vidas. El Espíritu Santo es aquel que ora por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios no sabemos cómo orar, ni qué orar, ni qué decir, la palabra dice que el Espíritu Santo hace ¿qué? Intercede por nosotros. La palabra de Dios aquí está diciendo, puesto que existe esa asociación, esa comunión íntima entre el creyente, entre el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, que mora y vive en la vida del creyente. No solamente el Espíritu Santo que vino en el Antiguo Testamento a hombres, a personas, para un trabajo específico, sino que ahora es el Espíritu Santo a través de Cristo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que no solamente viene a la persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, sino que mora en la vida de esa persona. Y entre un creyente y otro creyente existe una comunión, una relación, una estrechez íntima que no existe con ninguna otra persona. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo una vez, estaba viajando a República Dominicana. Estoy parado en la fila ahí en el aeropuerto. Ya que llegué a Santo Domingo, estoy en una fila ahí grandísima esperando. Y veo a una persona que está enfrente. Mira, y comenzamos a charlar. Bueno, él es americano. Estaba visitando a la República. Comenzamos a hablar. Para qué está visitando, por qué está aquí, qué vas a hacer y esas cosas. Y de repente me dice que él está en Santo Domingo porque va a estar en una iglesia que va a hacer unos entrenamientos a unos pastores. Oh. De repente, ¿qué me sucedió? ¡Wow! Conocí a un cristiano. Estoy hablando con una persona que no somos ni familia, ni hablamos el mismo idioma, ni tenemos el mismo trasfondo. Vivimos en lugares completamente diferentes. Hacemos cosas completamente diferentes. Yo soy de un país, él es de otro país, pero hay una cosa que nos unió inmediatamente y es el Espíritu Santo de Dios que mora en la vida de él y que mora en mi vida. Amén. Y eso es una conexión que solamente lo hace el Espíritu de Dios que mora en la vida del creyente. Mire, nosotros comenzamos a hablar como si nos hubiéramos conocido desde hace muchos años. Él me dijo lo que hacía, yo le dije lo que hacía. Inclusive yo hasta le comenté a él de una de las razones que estaba viajando era porque mi mamá había sido diagnosticada por cáncer y ni siquiera terminé. Dice él y me mira, ¿puedo orar por ti? Ahí en la fila había un reguero de gente atrás de nosotros. A él no le importó nada. Él mismo oramos los dos juntos ahí. Él oró por mí y por mi mamá. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos. Él siguió su camino y yo seguí mi camino. Amén. ¿Usted sabe lo que lo motivó a él a hacer eso? Él entendió estas verdades. Puesto que tenemos una comunión, una asociación divina con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu es el que abre nuestros ojos, es el que nos sella, es el que nos garantiza vida eterna, es el que ora a nosotros, al Padre. ¡Wow! ¿No debo yo hacer lo mismo con otras personas? ¿No debe eso motivarme a mí a ver las otras personas completamente diferentes de como yo me veo a mí mismo y como muchas veces nosotros vemos a otras personas? ¿No debo yo ver a las personas más importantes que inclusive yo mismo? ¿No debo yo poner las necesidades de otros inclusive hasta
por delante de las mías. ¿Por qué? Porque existe una comunión con Cristo para aquellos que están en Cristo. Y Cristo nos ayuda y Cristo nos sustenta. Y es nuestro paracleto, nuestro ayudador. Está ahí para nosotros, para confortarnos, para animarnos, para darnos palabras de aliento. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en la vida del creyente, que hace todas esas cosas por nosotros. ¿No debiera eso motivarnos entonces a nosotros? Cuenta la historia de un hindú y un neozelandés que se encontraron en un buque misionero. Los dos, sin saber que iban a estar ahí. Dice que ambos se habían convertido al paganismo. En otras palabras, son creyentes, son cristianos por la gracia de Dios. Por lo tanto, dice la historia, eran hermanos en Jesús. Pero dice que no podían hablarse porque los dos hablaban diferentes idiomas. Eran hermanos en Cristo, pero había una barrera porque no hablaban los idiomas. Dice entonces, que en una se señalaron las Biblias. El hindú, el neozelandés, no pueden hablar. Y dice que uno de ellos sacó su Biblia y el otro hace lo mismo y dice la Biblia, el mismo libro. Y dice que se estrecharon las manos. Wow, mira, leemos el mismo libro, creemos en el mismo Dios de la Biblia. Wow, somos hermanos, no entendemos, pero por lo menos nos damos las manos. En el cielo vamos, ¿verdad? Todos a hablar el mismo idioma, creo que español. Pero en el cielo se entenderán. Pero de repente dice que se le abrió una idea al hindú. Y el hindú dice, con una voz llena de gozo, dice, ¡aleluya! Dice el hindú, ¡aleluya! Y el otro rápidamente dice, ¡amén! Dice ahí que los dos habían podido hasta hablarse usando el lenguaje celestial. Mire, usted va a China, Japón, y usted dice aleluya, ¿la gente lo va a entender? ¡Aleluya! Dice uno por ahí, amén. Wow, se pudieron entender aunque no hablaban los dos idiomas. ¿Y cuál fue esa conexión? Esa comunión que tenían ellos por medio del Espíritu Santo de Dios. Termina Pablo aquí, dice, puesto que hay una consolación en Cristo, un consuelo de amor de parte de Cristo, hay una comunión divina, íntima, personal del Espíritu. Dice, si alguna, en otras palabras, puesto que existe un afecto entrañable, si alguna, puesto que existe alguna misericordia, en otras palabras, compasión, un deseo que viene de adentro. Esa palabra afecto entrañable está hablando de sus entrañas. Está hablando ahí de lo más profundo de su corazón. ¿Usted no ha escuchado a veces la frase que la gente dice, te amo hasta con lo más profundo de qué? De mi corazón, con todas mis entrañas te amo. No sé a quién le gustaría que lo amaran con todas las entrañas, pero ese es el punto ahí. Con todo. Con toda compasión. Con toda piedad. Con todo amor. Con todo lo que tengo. Dice, somos amados. El creyente, el que está en Cristo, es amado así por Cristo, porque está en Cristo y porque existe una comunión en el Espíritu, que el mismo Espíritu refleja esa compasión, ese amor, esa misericordia, ese deseo de ayudarnos, de amarnos, de sustentarnos. ¿No debe eso motivarlo a usted a querer mantener la unidad entre nosotros? El argumento de Pablo es bien claro. Y es un argumento que está basado en lo que la Biblia dice acerca
de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo. No son argumentos humanos. No son ideas vanas. No son ideas humanas. Son ideas basadas en lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, porque tenemos a Cristo por medio del Espíritu, que es nuestro ayudador, tenemos la capacidad de amar como Cristo nos ha amado. Tenemos la comunión del Espíritu. Podemos demostrar compasión y un afecto cristiano. Dice Pablo en el versículo 2, completad mi gozo. En otras palabras, que ustedes me llenen de alegría, de gozo, de regocijo. Que esto sea un motivo para mí, para alegrarme. No que ustedes hagan todo eso por mí, sino que lo hagan por Cristo. Por aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Que esa armonía, que esa exaltación no sea para mí, sino sea para Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, hazlo por Cristo, hazlo por el Espíritu Santo, y si no, hazlo por lo menos por mí, como pastor tuyo. Y en esta mañana, si nosotros seguimos leyendo el texto, dice, sintiendo lo mismo. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es como decimos nosotros, al entender las verdades bíblicas de lo que Dios ha hecho por nosotros, se cae de la mata lo que Pablo va a decir ahora. Porque al ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para resistir lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que con agradecimiento nos postremos delante de Dios, que mantengamos la unidad y que esto nos impulse a nosotros a servir, a estimar, a interesarnos por otros. Y si usted quiere saber lo que significan estas tres claves, va a tener que regresar el próximo domingo para que usted entienda que servir a otros, que estimar a otros, que interesarnos por otros está únicamente basado en las verdades que nosotros hemos escuchado en esta mañana. Puesto que el motivo, la razón, puesto que hemos sido amados por Cristo de esa manera, puesto que tenemos una comunión entre los hermanos por medio del Espíritu Santo, puesto que todas esas cosas son verdades y ciertas, no nos cabe otra cosa. No hay cabida para más cosas que solamente servir con otros, reconocer a otros y estimar a otros superiores a nosotros mismos. Vuelve el próximo domingo y vamos a terminar con nuestras tres claves para la unidad. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y Señor, todo esto es posible a través del poder del Espíritu. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no solamente se le hará difícil, se le hará imposible poder actuar, poder reflejar la hermosura de tu santidad, poder reflejar la unidad, la humildad a la cual hemos sido llamados. Señor, si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce personalmente, que no está en Cristo, que en el día de hoy tú abras los ojos de su entendimiento espiritual para que pueda ver la luz de Cristo y aceptarte y reconocerte como su único Salvador personal. Para aquellos que te conocemos, Señor,
que estas motivaciones nos alienten, nos ayuden y nos lleven, Señor, a no solamente amarte a ti con todo nuestro corazón, alma y cuerpo, pero en humildad a servir a otros, a amar a otros, a mantener lo que tú quieres que nosotros mantengamos, que es la unidad, trabajando juntos para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.